Vamos a colocar aquí efecto Doppler. Entonces, el efecto Doppler no es otra cosa que la modificación de la longitud de onda. No es otra cosa que eso, la modificación de la longitud de una onda, en este caso el sonido. Y esto ocurre, mejor dicho, cuando la fuente que emite el sonido se encuentra en movimiento. Pero también es posible que ocurra cuando hay una fuente de sonido que no se mueve, pero usted como observador se está moviendo, pasa, se acerca o se aleja de esta fuente de sonido. Ahí nosotros podemos observar el efecto Doppler. Entonces, perdón. Entonces, en este caso, en estos círculos, lo que tenemos es la fuente del sonido. En este caso es un silbato, vean, es un silbato. Es un silbato, entonces el silbato emite el sonido, pero a medida que emite el sonido, el silbato se va moviendo. Entonces, cuando sale la primera, cuando sale la primera onda y llega a este punto, cuando sale la primera onda y llega a este punto, pues está bien, llegó ahí. El detalle es que a medida que se aleja la fuente de sonido, la onda 2, la 3, la 4 y la 5 y tardarán más en llegar. Entonces, lo que yo voy a observar a medida que se aleja la fuente es eh, un aumento en la longitud de onda, aumento en la longitud de onda, y eso equivale a una disminución de, un aumento en la longitud de onda equivale a una disminución de la frecuencia. Si la longitud de onda es más larga es porque la frecuencia va disminuyendo. Entonces, disculpen un momento. Entonces, ok, ahora sí. Ok, entonces, aquí vean cómo la longitud de onda aumentó. Si la longitud de onda aumenta, la frecuencia disminuye. Y en este otro caso, vean que aquí hay otro escucha, hay otro observador, solo que aquí está pasando lo siguiente. Cuando se emite, cuando llega la primera amplitud, digámoslo así, del sonido, la segunda va tardando menos en llegar al observador porque la fuente se está acercando. Lo que observamos entonces es que cuando la fuente se acerca, cuando la fuente se acerca aquí, ¿sí? La longitud de onda, vean ustedes, recuerden que una longitud de onda es esto. Entonces la longitud de onda se va haciendo menor, se hace menor. ¿Qué quiere decir? Que si la longitud de onda se hace menor, la frecuencia de este sonido incrementa. Incrementa entonces. Aquí tenemos que tener bien claro lo siguiente. Tenemos que tener bien claro lo siguiente. Si la longitud de onda, si la longitud de onda aumenta,
si la longitud de onda aumenta, la frecuencia disminuye. Y por el contrario, si la longitud de onda disminuye, la frecuencia aumenta. Entonces, vean que tenemos estos dos. Vean que tenemos estos dos casos. ¿Cuándo aumenta la longitud de onda? La longitud de onda aumenta cuando la fuente se aleja. Cuando la fuente de sonido se aleja. Lo voy a dejar abreviado cuando la fuente cuando la fuente se aleja. Ahí aumenta la longitud de onda y por lo tanto la frecuencia disminuye. La longitud de onda disminuye es cuando la fuente se acerca. Cuando la fuente se acerca. Cuando la fuente se acerca. Eso es, o cuando la fuente se acerca, o cuando usted se acerca a la fuente. Lo mismo, esto ocurre cuando la fuente se aleja o cuando usted se aleja de la fuente. Puede ocurrir en cualquiera de las dos. Entonces, lo que ocurre aquí entonces es una modificación de la frecuencia. Es decir, la frecuencia observada será diferente o de la frecuencia de la fuente. Van a ser dos frecuencias diferentes. Ok. Más o menos, para que se hagan una idea, porque aquí tenemos que considerar lo que me dice entonces el efecto Doppler es que la frecuencia percibida será diferente a la frecuencia emitida por la fuente. Entonces vamos a tener variables de el observador y vamos a tener variables de la fuente. De manera que, uno, de manera que la ecuación de efecto Doppler se escribe de la siguiente manera. La frecuencia que usted observa, la frecuencia que percibe el observador es igual a la rapidez del sonido más menos la rapidez del observador, ¿sí?, entre la rapidez del sonido menos más la rapidez de la fuente. Esto lo vamos a escribir. Esto lo vamos a escribir aquí. FO es la frecuencia del observador. O la frecuencia percibida. Aquí me falta, por cierto,
colocar la frecuencia de la fuente. Fs es la frecuencia de la fuente. La frecuencia de la fuente de sonido. V es la rapidez del sonido. V sub 0 es la rapidez del observador. Y V sub S es la rapidez de la fuente. V sub 0 es la rapidez del observador, V sub S es la rapidez de la fuente. Entonces, digamos que aquí lo más complicado será saber cuáles son los signos que deberá escoger. Aquí lo difícil es identificar entonces los signos que deberá escoger. Bien, vamos a ver entonces los diferentes casos. Observador estacionario, observador estacionario, observador estacionario, es decir, observador estacionario implica P sub 0 igual a 0, ¿sí? Y fuente móvil. Entonces, usted va a tener una frecuencia percibida por el observador igual a la rapidez del sonido entre rapidez del sonido menos más rapidez de la fuente. Y si este es el caso, y la fuente se aleja de usted, usará el signo más, es decir, si el observador, aquí arriba no aparece la rapidez del observador porque es 0. Aquí abajo, perdón, aquí abajo vean que aparecen, y tenemos los dos signos. El menos es para una fuente que se acerca. El menos es si la fuente se acerca. El más, el más es si la fuente se aleja. De vuelta, entonces, si la fuente se aleja, la frecuencia que percibe el observador deberá ser una frecuencia menor a la que emite la fuente. Y si es al contrario, si la fuente se está acercando, la frecuencia que percibe el observador deberá ser una frecuencia mayor a la frecuencia de la fuente. Ahí pueden haber otros casos, claro que sí. Aquí vimos al observador estacionario y la fuente móvil. Vamos a ver ahora qué ocurre si la fuente es estacionaria
Si la fuente es estacionaria, pero en este caso es el observador quien está en movimiento. Con observador en movimiento. Entonces, si ocurre esto, que la fuente es estacionaria, pero el observador está en movimiento, entonces la frecuencia percibida por el observador será la rapidez del sonido más o menos, más o menos, la rapidez del observador dividido entre la rapidez del sonido. Y al final, obviamente, multiplicado por la frecuencia de la fuente. Por cierto, cuando yo hablo, cuando yo encierro el más y el menos, es porque cuando ustedes tengan los valores, tengan los números, no van a poner el signo menos y el signo más. No, tienen que escoger uno de los dos. O escogen el más o escogen el menos. ¿Cuándo van a escoger el más? Bueno, si la fuente se aleja. Si la fuente es la que se mueve y se aleja, es el más. Si la fuente es la que se mueve y se acerca al observador, entonces usan el menos. Bien, con el observador en movimiento la cosa es diferente, porque cuando el observador es el que se mueve, el más es para cuando el observador se acerca a la fuente. Aquí entonces el observador se acerca a la fuente. Si el observador se acerca a la fuente, entonces colocarán únicamente el signo más. Aquí entonces el observador se aleja de la fuente. Si ese es el caso, entonces ustedes deberán si ese es el caso, entonces ustedes deberán colocar el signo menos. El signo menos. Claro, aquí la fuente no se movía. ¿Hay un tercer caso? Claro que hay un tercer caso. ¿Qué pasa si los dos se mueven? Entonces, si los dos se mueven, pues hay dos posibilidades, digámoslo así. Pueden haber más, pero digamos que por lo menos hay dos. Si ambos se mueven, puede ser que ambos se estén alejando o que ambos se estén acercando. Entonces, ahí sí, si ambos se mueven, si ambos se mueven, entonces aquí sí no hay de otra. La frecuencia del observador es rapidez del sonido más menos rapidez del objeto entre rapidez del sonido menos más rapidez de la fuente. Entonces, hay dos casos, dije, y uno de ellos es si ambos se acercan. Aquí ambos se mueven. Entonces, si el observador y la fuente se acercan. Si el observador y la fuente se acercan. Entonces, en ese caso, usted deberá elegir el signo más
arriba y el signo menos abajo. Si ambos se acercan, elige el signo más arriba y el signo menos abajo. ¿Qué pasa si ambos se alejan? Si ambos se alejan, es decir, uno va para la izquierda y el otro va para la derecha, entonces estamos de acuerdo en que la frecuencia será menor. Y para este caso, entonces, si ambos se alejan, seleccionará el menos arriba, seleccionará el menos arriba y el más abajo. Así de sencillo. Digamos así. Entonces, bueno, aquí tenemos algunos de los diferentes casos que vamos a tener en los problemas de el efecto doble. ¿Sí? Vean que puede llegar a ser confuso, pero si usted tiene claro que cuando la fuente se acerca al observador o cuando el observador se acerca a la fuente o cuando ambos se acercan, la frecuencia escuchada, que es la frecuencia del observador, es decir, esta de acá, será mayor que la frecuencia de la fuente, que es esta de acá. Es decir, la frecuencia aumenta cuando ambos se acercan o cuando uno de los dos se acerca. La frecuencia disminuye cuando se alejan, es decir, la frecuencia que yo escucharé será menor que la frecuencia emitida por la fuente únicamente cuando uno de los dos se aleja, cuando se alejan. Entonces, en ese caso, la frecuencia será percibida será. Vamos a quedarnos por aquí el día de hoy, jóvenes. ¿Tienen alguna consulta?